Somos tu música. Somos FM Estilo. Primavera 2020. Bueno, han pasado 37 minutos de las 11 de la mañana. Una noticia que tiene que ver con la salud, la medicina. Atención, ¿no? Bueno, estoy en comunicación telefónica con el doctor Efraín Herrero, que es cardiólogo, oriundo de Deró, que solía o suele venir a atender al hospital, el doctor Efraín Herrero, pero bueno, está por tener un consultorio ahora puntualmente. Ahora vamos a hablar con el doctor porque es muy importante, cada vez que haya más predisposición médica para atender a la gente de Deró, está bueno, ¿no? Que estén llegando consultorios de todo tipo, cardiológicos, kinesiológicos, de lo que fuere, ¿no? Porque, bueno, eso implica que la gente de Deró pueda ser más atendida y que hay variedad de profesionales que llegan a la Deró. Algunos de Deró y otros no. Así que, bueno. Efraín, buen día. El Negro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Negro querido? ¿Cómo andas, hermanito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Efraín, ¿cómo es la cuestión? Vos estabas viniendo a atender al hospital, ¿no? Tu atención cardiológica. Tenés un montón de pacientes en Deró. Sí. Uh-huh. Bueno, yo a partir de que arrancó todo este tema de la pandemia, los consultorios de los especialistas que veníamos de afuera se suspendieron en un momento al principio, Uh-huh, para los pacientes ambulatorios. Yo voy cada 15 días, Deró. Y hago los pacientes, o sea, en ese momento, a partir del confinamiento, digamos, se hacían los estudios de los pacientes internados. claro. Solamente, no los ambulatorios, eso se suspendió tanto el hospital como los consultorios. Mis consultorios están arrancando ahora, digamos, este último mes. Perfecto. Y bueno, nos manejamos, y los pacientes ambulatorios nos manejamos con la urgencia, que de médico a médico nos hablábamos y bueno, y si había un paciente para resolver urgente, se hacía una excepción y se lo atendía, obviamente. Claro. Pero el paciente ambulatorio, viste, el paciente de control del chequeo anual, ese paciente que podía esperar un poco, ese paciente estaban suspendidos los consultorios para ese tipo de pacientes. Claro. Entonces la atención le va a llegar a ese paciente ambulatorio ahora. Ahora hace un par de días atrás, unas semanas atrás, se reactivó todo. En el hospital ya se están dando turnos en los consultorios externos para todo tipo de pacientes, no solamente para los internados, obviamente. Y en el consultorio también se reactivó el consultorio con algunas novedades que, como tuvimos tiempo, viste, Negro, empezamos a pensar un poquito y bueno, acomodamos las cosas. Contame cómo es este reinicio, por decirlo de alguna forma, cardiológica, porque bueno, has armado un nuevo estudio cardiológico en Deró que tiene que ver con algunas cosas puntuales que bueno son directamente de la medicina, mejor que las expliques vos. Sí, el reinicio de la actividad es bastante complejo, porque los pacientes, vos imaginate, Negro, que la principal causa de muerte en todo el mundo con y sin pandemia es la enfermedad cardiovascular, Uh-huh. ¿sí? O sea, principalmente la enfermedad coronaria. Que esto ha sido este año, no te digo descuidado, pero como puesta en segundo plano. Claro. Y entonces ahora, con la reapertura de todo, es como que se reactivó todo y bueno, y los pacientes están viniendo masivamente a la consulta. Uh-huh. Y entonces eso está complicando un poco las agendas muy largas y demás, que bueno, estamos haciendo lo posible para que el turno sea en la semana para atenderlos a los pacientes. En ese sentido se ha complicado. Después, la verdad que yo no tuve ningún problema nunca, digamos, para entrar a Deró, así que mi actividad en el hospital, si bien suspendimos lo ambulatorio, Claro. Se siguió haciendo el estudio urgente del paciente internado, pero en ese sentido no me afectó. A los médicos que vamos y venimos, es como que no nos afectó mucho el tema del confinamiento. Uh-huh. Obviamente tuvimos muchísima baja en el tema de la cantidad de consultas y demás, pero nuestra vida es como que continuó bastante, no normal, pero digamos podíamos movernos y demás. No la sufrimos tanto como la población no esencial, digamos. Uh-huh. Esa es la idea. Pero sí, ahora se está viendo una oleada de consultas atrasadas de todos estos 8 meses y bueno, y ese es el único problema que estamos teniendo. Pero después, digamos, es todo
una reactivación como cualquier otra actividad, me imagino. Efraín, te consulto sobre el nuevo estudio cardiológico Enderó y tiene algunos puntos que dice ecoestrés, reposo, esfuerzo. Sí. Contame un poco todo esto. Mira, en Enderó, digamos, la parte cardiológica, todavía, digamos, tenemos tela para cortar en Enderó, o sea, se pueden implementar cosas que todavía no están. Entonces eso es atractivo y con respecto a ese estudio puntualmente, yo hago los consultorios en la clínica Carlet, cada 15 días, atiendo los lunes. Perfecto. Ahora seguramente vamos a agregar otro día por este estudio. Y ahí se hacen un montón de estudios. Se hacen la mayoría, se resuelven aproximadamente entre el 95 y el 98% de las consultas. En general no se tiene que derivar a nadie a hacer otro tipo de estudios. Y este estudio viene para no reemplazar, pero para, digamos, para complementar el estudio sobre todo de los pacientes con enfermedad coronaria que tienen que viajar a Pehuajó a hacerse, por ejemplo, una cámara gamma. Sería el sustituto de la cámara gamma, para que entiendan. Y consiste en hacer es un estudio complejo, un estudio que combina dos estudios, combina el ecodoppler cardíaco con la prueba de esfuerzo, que lo conoce la gente como prueba de esfuerzo, ergometría, prueba ergométrica graduada. Sí, entonces lo que hacemos es hacer un ecocardiograma antes de arrancar a pedalear, porque esto se hace en una bicicleta supina, que es como una bicicleta que vos pedaleás acostado. Y bueno, se hace un ecocardiograma al principio, se observa el corazón, cómo el desempeño del corazón durante el reposo, después se lo pone a pedalear al paciente, se hace una prueba de esfuerzo, y en el pico de esfuerzo, cuando el paciente ya no da más, cuando está cansado y su corazón está full, se vuelve a repetir el ecocardiograma y se ve si se manifiesta con el esfuerzo, nosotros le decimos al esfuerzo estrés, si se manifiesta con el estrés alguna patología. Algunas patologías se manifiestan durante el esfuerzo y no en las actividades diarias, digamos, habituales que uno realiza. Entonces, ¿cuál es la principal enfermedad involucrada en este estudio? La enfermedad coronaria, pero también sirve para todas las patologías cardíacas. Te entiendo. No sé Digo, si, qué bueno claro. Este tipo de estudios nuevos que están llegando a Aero, porque sin dudas que la medicina que tiene que ver con lo cardiológico también tiene prevención, digo, porque vos estás hablando de un estudio de esfuerzo o un estudio, digo, para a lo mejor un paciente que vive una vida tranquila y que en determinados días tiene una actividad un poco deportiva o más agitada, y ahí recién realmente sufre el esfuerzo, así que con este estudio, cuando estás haciendo este estudio de fuerza, como lo llamamos nosotros, una ergometría, hasta ahí lo conocíamos, ahora vos fuiste más explícito cuando explicabas, digo, ahí le podés encontrar alguna fallita, diríamos, al paciente, ¿no? Qué interesante esto, y de esa forma también prevenís. Exactamente. Esto está ahora, por ejemplo, se está usando mucho para los aptos físicos, porque para un apto físico hay una ley de aptos físicos, no es que uno pide lo que se le cante en el consultorio, hay una ley que hay que cumplir con respecto a la solicitud de estudios. Es la ley del deporte, que salió hace más o menos 5 años. Porque antes, ¿qué pasaba, negro? Antes vos ibas al médico, tu médico era tal y te pedía un electro, un laboratorio, pero quedaba a criterio del médico, no había algo escrito que diga, mira, para un apto físico hay que pedir estos estudios. Bueno, eso apareció hace 5 años, 6 años más o menos. Y los estudios que se solicitaban, entre otros, eran la prueba de esfuerzo y el ecodoppler cardíaco, por separado. Entonces este estudio fusiona los dos y se puede hacer un apto físico en el momento. Y con respecto a lo que vos hablabas de los pacientes sanos, digamos, o sin síntomas que pueden desarrollar alguna enfermedad durante el esfuerzo, en realidad la enfermedad está instalada, pero manifiesta en los estudios por ahí en el pico de esfuerzo o al principio del esfuerzo. No necesariamente hay que hacerlos pedalear tanto a los pacientes, a veces se manifiesta el toque ahí enseguida cuando empieza a pedalear. Generalmente no pasa esto. Generalmente te diría que más del 95% de los aptos físicos, estoy hablando, aptos físicos, más del 95%, te diría que casi la totalidad son normales, son estudios normales.
para no meterle miedo a la gente. Son estudios normales. Pero no, a está veces, bien, está bien. A veces surge alguna cosa. A veces surge alguna cosa. Que no es la regla, digamos. No es la regla. Efraín, pero este estudio lo piden para sí, los gimnasios, lo piden claro, para los entrenadores personales, se pide bastante este apto físico, yo digo, que consta de estos dos estudios y otros más también, no es que solamente con esto ya está, otros más también, pero bueno, se hace el electro, la ergometría, el ecodoppler cardíaco y ya con eso yo te puedo decir si estás en condiciones o no de hacer actividad física. Eso con respecto a los pacientes sanos, y con respecto a los pacientes enfermos, tiene mucho más valor, muchísimo más valor. ¿Por qué? Porque este tipo de estudios sirve para ajustar tratamientos de pacientes que ya vienen tratados. Por ahí hay que hacer ajuste de medicación y con este estudio podemos encontrar la dosis de algún medicamento que le hace falta, o podemos agregar otro tipo de medicación, o sea, optimizar el tratamiento. Y también sirve obviamente para diagnóstico, es decir, que sirve para diagnóstico, para el seguimiento y para el ajuste del tratamiento. Es un estudio que se pide muy frecuentemente en Deró y no estaba para hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, la idea es tratar de digamos, hacer esto para mejorar y para que la gente tenga un poco de una nueva opción, digamos, no tiene que viajar y demás, me parece que está bueno. Efraín, te consulto, estuvo muy ligado el COVID con los enfermos cardiológicos, sí quizás enfermos de pulmones, pero cardiológicos también, imagino, y después, ¿cada cuánto recomienda un cardiólogo hacerse un estudio y de qué edad, en adelante? Cuando hablamos por ahí de mayores, porque las cuestiones coronarias sin dudas que involucran más a los mayores que a los jóvenes, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, te voy a contestar primero la segunda, sí, porque la otra da bastante tela para cortar. No hay que vos leas en algún libro, en alguna guía que diga los pacientes mayores de 65 años deben realizarse un chequeo anual. No existe eso. Todo tiene que ver con el criterio médico y con la historia clínica del paciente. No es lo mismo un paciente de 60 años que tuvo un infarto, un paciente de 60 años que corre 15 kilómetros por día. Claro. Entonces, ese tipo que corre 15 kilómetros por día puede hacer un chequeo cada 3 años, cada 2 años, siempre y cuando no aparezca algo en el medio. Y al otro paciente que tiene un stent puesto, que tuvo algún tipo de un infarto, por ejemplo, ese le haces un control anual si es que anda todo bien, y si vos lo ves que hay que ajustarle tratamiento, será cada 6 meses, cada 3 meses, eso va dependiendo. Es muy dinámico, no te puedo decir en cuánto tiempo. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, la gente joven, con el tema de los chequeos médicos, ¿no? Generalmente ese es el problema. La gente joven, los chicos, los menores de 18 años, o menores hasta los 35 años también, te podría decir, la Organización Mundial de la Salud dice que en esa edad, en esa franja etaria, los problemas de salud son las adicciones, son las enfermedades de transmisión sexual, son los embarazos no deseados, son, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaquismo, y que en realidad en una consulta hay que poner foco en esa franja etaria, en esos factores de riesgo y en esa problemática. Y a partir de los 35 empezamos a concentrarnos en la patología que conocemos, enfermedad coronaria, todo este tipo. Entonces, a un chico de 18 años, y la verdad que hacerle un chequeo anual, no sé, por ahí si hay seguimiento por alguna patología previa, obviamente está bien, pero por ahí no tenés la obligación de seguirlo tan de cerca, sino más bien que la consulta se convierte en un ámbito de consejos y demás, porque las patologías que te nombré de la problemática de esa edad es diferente a la problemática de los mayores de 35 años. Entonces eso se va viendo, claro, se va viendo cada cuánto es. O sea que la respuesta es nula, no te puedo decir cuánto, cada cuánto. Efraín, y con respecto a los enfermos cardiológicos y el COVID. Y el COVID, sí. El COVID mató a pacientes COVID cardiológicos y pacientes que no tuvieron COVID cardiológicos. Yo te voy a contar una experiencia personal que después yo lo vi y después lo corroboré en las estadísticas. Cuando yo me recibí, hay una complicación del infarto que se llama complicaciones mecánicas. No importa qué quiere decir una complicación mecánica, pero ¿qué pasa? La complicación mecánica aparece en pacientes que se infartan y no consultan, ¿sí? Bueno,
nosotros vimos, por ejemplo, desde que yo terminé la residencia hasta el año pasado, había visto 2 complicaciones mecánicas del infarto. Y este año vi 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes, evidentemente, que se infartaron no consultaron. Claro. ¿Me entendés? De la misma manera que los pacientes que te decía, viste, previamente que se habían suspendido los consultorios y demás. Claro, y además el miedo de ir a la clínica o al hospital o al lugar para no contagiarse COVID, no hacerse el estudio cardiológico, claro, ahí está. Exactamente. Claro. Igual estas son patologías agudas que no se pueden predecir con ningún tipo de estudio. El infarto no se puede predecir con ningún tipo de estudio. Vos podés decir que tiene alto riesgo o bajo riesgo el paciente, pero no podés decir te vas a infartar pasado mañana. Claro. Porque no hay una bola de cristal. Vos lo que tenés es riesgo de infarto o bajo riesgo. Entonces, los pacientes que lamentablemente tuvieron un episodio coronario, un infarto, no consultaron a tiempo, vaya uno a saber, porque quizás la ambulancia no llegó. No estoy hablando de Deró puntualmente, estoy hablando del país. La ambulancia no fue, el paciente dijo, bueno, me duele el pecho, me quedo tranquilo y consulto mañana, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto? Aparecieron complicaciones que no se ven habitualmente por tardanza en la consulta, ¿sí? Y eso yo te digo que son los pacientes que no tuvieron COVID, pero que el COVID los complicó por esta cuestión de logística, digamos, en la consulta. Y los pacientes COVID que tienen antecedentes cardiológicos, evidentemente, junto con los pacientes obesos, fueron los que más se complicaron, digamos, son los pacientes de más alto riesgo, los obesos y fundamentalmente los hipertensos. Efraín, te consulto con respecto a la vacuna. ¿Qué crees de la vacuna? ¿Qué sabes de la vacuna? Mirá, no tengo mucha idea del tema de la vacuna. Lo único que conozco son los trascendidos que andan dando vuelta. Que conocemos todos. Que conocemos todos. Ahora no he leído ningún trabajo científico acerca de la vacuna y demás. La verdad que no, pero como opinión personal, yo no sé, la verdad que tengo una opinión formada, pero me parece que, por lo menos yo viendo, ¿no?, el resto de los países, cómo están transitando esta segunda ola que es tremenda, y ninguno habla de la vacuna, y nosotros acá estamos hablando de la vacuna como si estuviesen pasado mañana, qué sé yo. Me parece que estamos medio como cebados acá en Argentina con el tema de la vacuna. Me parece que hay que apuntar más a mejorar el sistema de salud, porque yo creo que el año que viene vamos a tener una segunda ola, como le pasó a todo el mundo, y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que mejorar y tenemos que optimizar y hacer más eficiente al sistema de atención en las terapias y demás. Claro. O sea, formar personal, formar enfermería, formar kinesiólogos en todo el país. Y bueno, y si viene la vacuna antes, mucho mejor. Pero me parece que estamos corriendo el foco de la discusión. Me parece que hay que hacer hincapié en eso que te decía, porque Europa y Estados Unidos está sufriendo eso y ni siquiera está pensando en la vacuna. Para la medicina, Efraín, ¿fue peor el COVID? ¿Dejó algo el COVID? ¿Aprendimos? ¿Tiene que ver con la prevención? ¿Hay que prepararse más? ¿Estamos de un 1 a un 10 en un 5 preparados, para el rebrote, que está claro que lo tendremos? Y la medicina puntualmente, después del COVID, ¿es mejor o peor? A ver, yo creo, no sé en qué número puntualmente estamos preparados o no estamos preparados, negro, pero lo que te puedo decir es que podemos hacer más y podemos bajar los números espantosos que tenemos en Argentina, porque son números espantosos los que hay. Somos un desastre con el tema de los números, ¿no? O sea, obviamente que en Argentina se hizo lo que se pudo, estaba todo destruido, negro, no había nada en ningún lado, se armó todo entre gallo y medianoche, ¿viste? Entonces tuvimos un año para armar improvisadamente algunas cosas que después, bueno, se fueron mejorando y se fueron puliendo con el tiempo. Pero no es suficiente, no es que el año que viene la esperamos y la vamos a parar de pechito a la segunda ola, no. El año que viene va a ser igual, por lo menos va a ser igual. Es fuerte lo que decís.
y bueno, y vamos a tener, con este sistema vamos a tener la misma performance que el año que viene. Entonces, me parece que hay que seguir apuntando a eso, y si llega a aparecer la vacuna en marzo, y bueno, saldremos todos a abrazarnos al obelisco, como cuando se festeja algún triunfo de algún equipo. Claro, tal cual. Efraín, te agradezco y te hago una última pregunta que le hago a mucha gente que tiene que ver con todo lo que hemos vivido. ¿Mejores o peores después de esta pandemia? Nos volveremos los seres humanos. Los humanos, los médicos, los pacientes. Los humanos. Mira, negro, yo lo que vi en época de pandemia es que a mí particularmente lo que me enseñó es que qué dinámico que es todo, y que y empezamos a ver patologías que no veíamos, negro. ¿Vos te acordás el pibe que estaba estudiando ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y tuvo un brote psicótico y estrelló el auto en la embajada de China al principio de la pandemia? Sí, me acuerdo. Bueno, como eso es algo típico y gatillado por el confinamiento. Ese tipo de patologías que uno por ahí no ve con tanta frecuencia, de la misma manera el alcoholismo, de la misma manera la drogadicción, todas esas patologías, no patologías, pero todos esos hábitos resurgieron en época de confinamiento. Es decir, que dependiendo el estilo de vida que uno tenga, vos fíjate cómo aparece una patología y desaparece otra, otras siguen estando. Lo que te puedo decir es que con respecto a los humanos, yo vi barbaridades, viví cosas penosas, por ejemplo, qué sé yo, vi al principio de la pandemia vi estafar a la gente con el tema del alcohol en gel en algunos lugares. No sé, de un día para el otro el alcohol en gel subió 500% y la gente temerosa iba y los compraba. Eso realmente es patético. O sea, estos tipos de emergencias y catástrofes, digamos, a nivel nacional y mundial, sacan lo peor de la gente, y después también te tengo que decir es que mucha gente se reinventó, tuvo mucho tiempo para pensar, evidentemente. Claro. Y mucha gente se reinventó. Vamos a ver esto que vos me preguntabas, a ver si somos mejores o peores en 2 o 3 años, negro, porque la verdad que ahora todavía recién arrancamos con el tema del coronavirus. Recién arrancamos acá en Argentina. Eso hay que decirlo, que recién arrancamos, que no lo dicen todos los médicos. No es que mañana vamos a ir a hacer lo que hacíamos antes. Yo creo que esto va a durar un par de años más, y bueno, y habrá que ver cuál es la manera de no destruir, o sea, de cuidar la salud sin destruir el resto de las cosas. Las patologías estas que surgen con el confinamiento, es tremendo, esto que pasó en Santiago del Estero. Vos fíjate las calamidades humanas que aparecen ante estas situaciones. La piba esta, la chiquitita de Santiago del Estero, a mí te digo que me dio una bronca tremenda, y eso pasa en todos lados, negro. Lo que pasa es que esto trasciende, pero pasa en todos lados. Pasa al lado, ¿entendés? Sí, bueno, vos sabés que a propósito de la nenita que tiene cáncer, llegó hace un ratito al Hospital Austral en Pilar. Hace un ratito llegó. Ah, mirá. Es una muy buena noticia. Sí, vos fijate cómo se tuvo, porque el Hospital Austral de Pilar no es que ya vengan que los atiendan, no. El Hospital Austral es una entidad que generalmente se mueve con obras sociales, prepaga. Claro. Ahí hubo una intervención, obviamente, del poder político para darle un tratamiento a esa chiquita, el darle el mejor tratamiento. Vos fijate a lo que hay que llegar vos fijate lo que es el sistema de salud, ahí lo tenés. Claro. Ahí lo tenés. Vos fijate lo que es. Un tipo que no te deja pasar a una paciente con un problema oncológico, que lo manda caminando a la casa al padre con la nena en la falda, y unos días después se descompensa y termina en Pilar, de Santiago del Estero. En Pilar es un desastre. O sea, eso es lo que encontramos y lo que puso de manifiesto de esta pandemia. El descalabro en el sistema de salud. Sí, además de la miseria humana. Y de la miseria humana, que eso... y esto recién arranca. Claro, yo creo que veremos varias de estas miserias, y que cuando todo regrese a la que llamaríamos normalidad, va a pasar un tiempo. Digo, no va a ser el mismo mundo que teníamos, no va a ser la misma situación esa que teníamos antes de la pandemia. No, creo que exactamente. No.
yo creo que no. No sé cuánto tiempo pasará, pero no será lo mismo, sin dudas. No sé. Yo lo que creo es que, en definitiva, que hay que prepararse para lo que viene, el año que viene. Me parece que hay que darle foco a tener un sistema de salud a nivel local, a nivel zonal robusto, que podamos responder ante una catástrofe. Yo no digo que va a haber una catástrofe, pero sí, lo que digo es que no hay que bajar la guardia, porque esto que pasa en Deró es una cosa que, digamos, estamos en una situación ventajosa con respecto a los otros distritos que están alrededor, pero que nada, esto no garantiza que el año que viene vuelva a pasar lo mismo. Claro. No lo garantiza. De hecho, los municipios que pusieron las restricciones del acceso a los municipios tuvieron brotes. O sea, no se frena lo que sí se frena es con seguir de muy cerca a los pacientes Cero. con COVID y a los contactos estrechos, Claro. que eso se ha hecho muy bien. En Deró, Pero Efraín, te consulto, sí. vos que lo viste de otro lugar, digo, Deró, una de las cosas más importantes que ha hecho es el seguimiento del contacto cero Exacto. y los Ahí está la contactos clave. estrechos. Ahí está la clave. Deró ha hecho eso muy bien, porque yo entiendo que en algún momento decía, bueno, tiene fulano de tal, bueno, pone los 20 que estuvieron en contacto estrecho con él todos en cuarentena, a ver si salta o no salta, que son positivos o que se contagiaron. Creo que ese fue fundamentalmente el trabajo. Exactamente, ahí está la clave. En un momento de pandemia y de incertidumbre como era en marzo, que nadie sabía nada de nada, está muy bien el tema de los controles en los accesos, de los permisos y demás. Yo, mira, te hablo yo, nunca tuve problema negro yo para entrar al Bueno, Deró, pero vos sos ¿Estamos? vos sos médico Pero- esencial, Efraín. Claro, sí, exactamente, pero otros médicos por ahí sí tuvieron problemas, que eran otras especialidades y, digamos, lo que pasa es que yo también soy el único que hace los estudios cardiológicos en el hospital. Hay otra doctora también que se incorporó hace poco, pero en realidad por ahí a otros profesionales podían prescindir de ellos durante el transcurso de la pandemia. Claro. Suponete un médico clínico, existen médicos clínicos en Deró, así que para qué arriesgar. Pero bueno, yo no tuve problemas para entrar. Y realmente el tema de los ingresos no demostró en ningún municipio que haya dado resultado. Ahora vos me podés decir, bueno, pero los nuestros fueron más estrictos que el resto. Y bueno, y yo te puedo decir igual, qué sé yo, sí puede ser más estricto, puede ser. La verdad no lo sé. Lo que sí te puedo decir que los municipios que pusieron restricciones en los accesos tuvieron brotes, la mayoría, y hay municipios que no pusieron restricciones en los accesos y no tuvieron brotes también. Claro. Entonces yo creo que la clave en Deró y en todos lados está en encontrar el caso y seguir de cerca a los contactos estrechos y no dejarlo escapar. Ahí está la clave, y que creo que el tema de los accesos en un momento de incertidumbre como en marzo está bien, pero ya llegado, luego de 8 meses habría que ver la manera, replantearse el tema, porque por ahí se genera más incomodidad que efectividad del método para frenar la pandemia. Yo lo revería en todos los municipios, mirá que hay otros que siguen con la obstrucción a los accesos. Sí, yo te pregunto, Efraín, Sí. vos sabés que, digo, usando solamente el sentido común, yo no considero una persona, no soy un pensante ni muy inteligente, o para nada inteligente, pero me llamó la atención que en los lugares donde hay contagio comunitario, es decir, en Coronel Suárez había 350 casos, después se decretó el contagio comunitario, y ahí liberan los accesos, es decir, cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir. No sería, digo, si vos tenés contagio comunitario y tenés el virus en la localidad, lo lógico sería que nadie saliera para que no lleves el virus a otro lado. Ni que cualquiera... Pero bueno, es así. Donde hay contagio comunitario, sacan los... Total, ya lo tenemos al virus, pero lo tenemos, pero lo repartimos también. Bueno, pero eso es medicina basada en la ocurrencia, negro. ¿Qué quiere que te diga? Porque a un municipio se le ocurre actuar así, a otro de otra manera. Es como que
Digo, pero vos qué harías. También entiendo yo el intendente que no tiene casos y levanta un control y a la semana le aparece un brote de 20 casos. Yo también entiendo esa parte, ¿me entendés? Claro. Es muy difícil estar ahí, porque uno, claro, lo mira desde acá y, viste, desde la tribuna grita y habla, pero la realidad es que el que toma la decisión también tiene el porqué de dejar el control. Y por ahí están convencidos de que fueron estrictos y que gracias a eso se frenó el contagio. Eso no te lo puedo decir, quizás sí, quizás no. Lo que sí te puedo decir es que la medida más efectiva para frenar los brotes en los pueblos son el seguimiento, aparte es re fácil hacerlo en los pueblos, el contacto estrecho. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, ante un brote, porque se te puede escapar, Tapalqué, por ejemplo, Tapalqué tuvo un brote, sí, sí. Tremendo brote. Sí. La secretaria de Salud falleció en ese brote. Sí. ¿Y de dónde surgió? De la cárcel de Alvear, que es un pueblito que está al lado. Claro. Tuvieron 300 casos, con una mortalidad del 5%. Entonces, viste, es muy difícil. ¿Y cuál es el problema, negro? ¿Cuál es el problema? El problema, lo que yo pienso, los pueblitos en general, los pueblitos como Deró, Tapalqué, bueno, todos estos pueblos que son parecidos en la idiosincrasia, en la cantidad de habitantes, en los territorios, en las actividades, bueno, etcétera, etcétera, que son parecidos. Lo que yo pienso es cómo se van a arreglar en el caso de un brote. Esa es mi principal duda, ¿viste? Entonces, por eso digo de que me parece que tenemos que enfocar, y te diría que a nivel zonal, no solamente en Deró, sino a nivel zonal, y actuar coordinadamente con municipios que tengan terapia o que tengan el recurso humano, terapistas, enfermeros, y nosotros prepararnos también para tratar de combatir y hacerle frente a un brote, porque no estamos exentos. El año que viene ojalá esté la vacuna, pero bueno, por el momento podemos ser Tapalqué, podemos ser Pellegrini, podemos ser Bragado, tranquilamente, ¿eh? Son municipios que también hicieron bloqueos en la ruta, son municipios que no sé cómo se manejaron en el tema de los seguimientos de los contactos estrechos, porque no lo sé. Lo que sí sé es que si vos tenés un brote y tenés una cantidad importante de afectados, el sistema tiene que estar preparado. Entonces me parece que ahí hay que hacer el foco. En Deró se hizo muchísimo este año porque se habilitaron camas y demás, pero bueno, hay que seguir porque ningún sistema en Capital, imagínate, negro, en Capital no estaba preparado el sistema de salud para enfrentar la pandemia. Claro. Casi estuvieron al borde del colapso. Imagínate en un pueblito como Deró, que se habilitó una terapia en un año, que tenés gente que se está formando, gente que tiene la mejor para empezar a laburarla, la terapia y demás. Imagínate si tenemos el año que viene un brote de 20, 30 casos diarios sostenidos durante 10 días. Es un tema, ¿viste? Entonces, ahí hay que apuntar, hay que olvidarse de la vacuna, si aparece ya vamos a enterarnos. Tal cual. Pero yo creo que hay que enfocar ahí, por lo menos para no tener que improvisar el año que viene. Yo creo que vos sabés que la culpa del sistema de salud lo tiene el poder político, y no el poder político que hoy gobierna, sino generacionalmente, digo, de hace muchos años, digo, la despreocupación que tiene el político por aquellos que no tienen cloaca, por aquellos que no tienen agua corriente, por aquellos que no les llegan los servicios mínimos y básicos de energía eléctrica. Lo mismo le pasó con el sistema de salud. Lo que pasa es que, claro, en esta pandemia se vieron obligados a invertir dinero y a meterle dinero y llevar a localidades pequeñas la necesidad que no tenían, como respiradores o inaugurar una terapia intermedia, una terapia intensiva, que a veces le falta personal humano, ¿no? Le hace falta personal humano. Pero vos sabés que creo que esa irresponsabilidad es de los que nos gobiernan desde siempre, digo, como cuando vos decís no hay agua corriente o no hay cloacas en alguna localidad, que es mínimo indispensable. Mira, yo te voy a... eso es... vos sabés que en la época de los romanos, la principal medida de salud y condecorada y la medida más exitosa en la historia de la medicina y la salud pública fueron las cloacas, que empezaron, bueno, en Roma fueron las primeras, ¿no? Uh-huh. Se disminuyó muchísimo la mortalidad, la gente se moría por diarrea e infecciones por el agua. Entonces eso hizo que la mortalidad en aquella época bajara muchísimo. El segundo hito fue la vacuna y los antibióticos. Esos fueron
la aparición de esas tres cosas fueron los principales, digamos, éxitos de la medicina, ¿no? Que disminuyeron realmente la mortalidad de la gente. Entonces, esto que vos me decís de cloacas, desde el Imperio Romano sabemos que la gente tiene que tener cloacas, por lo cual te estoy diciendo que tenés toda la razón del mundo y que el poder político ha postergado todas estas cosas. Claro. En algunas en mayor medida, en otros lugares en menor medida. Después, cuando vos le das la navaja al mono, las obras sociales, etcétera, que han bastardeado a la atención médica y a los hospitales. Vos sabés que hay una encuesta que la hizo Lugones. Hay una encuesta que vos le preguntás a la gente que se atiende en los hospitales públicos. Yo no estoy hablando del Hospital de Heró, porque el Hospital de Heró lo conocen todos y no es una posibilidad. El Hospital de Heró es bastante bueno en comparación con otros. Sí, hay que Pero hay decirlo. otros que son la verdad que son... Que mirás primero, te asomás por la puerta, mirá de quién hay adentro. Sí, sí, una calamidad Pero, son. ¿Eh? Una calamidad. Exactamente, sí, hay que recorrer un poco para darse cuenta. Y bueno, negro, vos sabés que hay una encuesta que se hizo, y cuando vos le preguntás a la gente que se atiende en el hospital público, ¿cómo fue la atención? Vos sabés que al principio de la atención, cuando el paciente consulta por el problema, el 50% dice que es un desastre. La atención pública estoy hablando, ¿no? Claro. No estoy hablando de las horas sociales, ni de la medicina prepaga, ni nada. Entonces, el 50% te dice que es un desastre, es gente, la que consulta al hospital público es gente de bajos recursos, ¿sí? Es gente de bajos recursos. Entonces, la gente con bajos recursos, el 50% cuando consulta dice que recibe una buena atención, pero al final, cuando termina su patología y su estadía en el hospital, la conformidad sube al 80-90%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como no es problema para la gente, o sea, el hospital público no responde de la manera que tiene que responder, pero la gente está conforme. Por lo cual, si la gente está conforme, ¿a quién le importa si hay que mejorar el sistema de salud? Claro. ¿Entendés? Bueno, y la aparición hay el libro del doctor Romanazzi. El libro del doctor Romanazzi, cuando escribe en el libro Casi una historia, habla especialmente de la obra social, y te estoy hablando de los 90, y pasa exactamente lo mismo. Claro. A eso hablo de darle la navaja al mono. Vos imaginate que los sindicatos determinan a través de, entre ellos, los honorarios de un médico, los honorarios de un sanatorio, los honorarios de un hospital. ¿Vos sabés cuánto le pagan al hospital de Veró algunas obras sociales, un electrocardiograma? No, hoy día, ni idea. 15 pesos. Claro, un disparate. ¿Entendés? Entonces, ¿qué te dicen? ¿No querés los 15 pesos? Bueno, entonces los vas a atender gratis. Como Veró tiene único prestador de salud del hospital, Claro. el único prestador de salud del hospital, ¿qué va a decir? No, bueno, dame los 15 mangos. Claro. Claro. Si te los tengo que atender igual gratis. Si no, porque el hospital público tiene que responder. Bueno, podés decir a un paciente, no te atiendo porque IOMA no me paga. Te atiende igual. O no, porque, tal cual. No, por no, los preros, por social, lo Sí, que sí, sea. sí. La atención es pública. ¿Sí? Sí, no es una clínica privada. No, es pública. No es una clínica, Claro. exactamente. Claro. Si hubiera una clínica privada en Deró, esto no pasaría. Porque Claro. la clínica privada, al ser privada, negociaría directamente con IOMA. Claro, pero como Pero, el hospital es público, se aprovechan del hospital público también. Exactamente, y Claro. pasa en todos lados. Claro. Pasa en todos lados esto. Efraín, te agradezco, me encantó hablar con vos. Vamos a repetir que bueno, hay un número telefónico para los turnos, que es el 2314 47 15 15 o 02316 45 31 67, que es mensaje directos. Bueno, los días de atención que venís a el Centro Carlet, contame, repetímelo, así se decimos. Yo voy en cada 15 días y digamos, los días los voy poniendo, el día que voy, digamos, pongo la fecha siguiente, por lo cual esta próxima fecha que atiendo es el lunes que viene, el 30, y bueno, nada, yo voy avisando por Facebook y por Instagram los días que voy a atender. Perfecto. Efraín, te mandamos un abrazo. Perdón. Bueno, negro, Gracias, saludos a gracias. todos por ahí.
y cualquier cosita que necesiten, obviamente estoy a disposición. Bueno, y siempre te vamos a estar molestando porque además nos encanta esto, ¿no? Todo lo que podamos hablar con la medicina y hacerla caer a la gente que tiene que hacerse estudios, que tiene que cuidarse, que tiene que ver con la prevención, así que nos encantó. Te La mandamos un gente abrazo. tiene que volver a consultar, sobre todo los pacientes cardiológicos que han sido postergados. Los hemos postergado porque yo soy parte del sistema y tienen que volver a hacer las consultas, negro. Un abrazo.